Bienvenidos a todos a este video. En este video vamos a utilizar la regla de la cadena para calcular lo siguiente. Vamos a calcular derivada de w, de la función w que tenemos aquí, con respecto a la letra x. Y también vamos a calcular w con respecto a la letra y. Bien, vamos a intentar calcular eso. Bien, aplicando la regla de la cadena. Para eso tenemos una función w que está en función de dos variables independientes, que sería u y b. Aquí lo ven, fíjense, está de u y b, tiene u y b, si esta función w. Y nos dice que con u, dice que u está en términos de x e y. Y b también está en términos de x e y. O sea, esta función w está en términos de u y b. Y aquí tenemos que u y b están cada una en términos de x e y. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ahí tenemos ya prácticamente w y tenemos u y b. Ahora, nos piden w con respecto de x, pero entonces ¿cómo hago para calcular esto aplicando la regla de la cadena? ¿Vos querés calcular esto? Bueno, vamos a poner derivada parcial w con respecto de x. Sería igual a la derivada parcial de w con respecto a qué letra. Con respecto son dos letras, entonces vamos a poner una de ellas. U por derivada parcial de u, ¿sí? O diferencial de u, sobre diferencial de x, porque nosotros queremos calcular esto con respecto a x. Entonces acá vamos a poner x. Ahora hacemos lo mismo, sería la derivada parcial, pero con respecto a b, con respecto a la otra letra. Por lo mismo aquí, diferencial de b. Y aquí, ¿qué voy a poner? Fíjate, voy a poner lo mismo, diferencial de x. Es lo mismo, ustedes tienen que armar esto primero, es re sencillo. ¿Vieron? Yo puse x. Después las derivadas parciales nada más, o sea, es lo mismo. Ahora, vamos a calcular la derivada parcial de w con respecto a u. Solamente me importa u. Bueno, vamos a derivar esto con respecto a u. Entonces, lo primero nos quedaría, como es en este caso que tenemos una diferencia, o sea, una división. Entonces vamos a calcular la derivada del primero. ¿Cuál es la derivada del primero? Con respecto a u. La derivada del primero sería la derivada de todo esto, pero como hay dos términos, entonces, ¿cuál calculo? La derivada de esto sería 2u, porque estoy derivando con respecto a u. Esto, cualquier otra letra se considera constante porque yo estoy derivando con respecto a u. Entonces, el derivado en constante sería 0. 2u más 0 te da 2u. Y es lo que ven aquí. Bien, por el segundo sin derivar lo ponemos tal cual. Como es una división sería menos. ¿Estamos de acuerdo? El primero sin derivar, que sería la parte de arriba, por el segundo derivado, o sea, la derivada de aquí abajo. Estamos derivando con respecto a u. Esto es u, ¿sí? Vamos a separar, vamos a hacer la derivada, sería 2u menos, cualquier otra letra se considera constante, una constante sería 0, menos 0, entonces sería 2u, por eso vemos 2u aquí. Partido todo entre el denominador al cuadrado, ¿sí? Ese es para la derivada de una división, ¿estamos de acuerdo? Fíjense, está al cuadrado. Bien, aquí lo que tenemos también es... Ahora, aquí tenemos derivada de u con respecto de x. ¿Y eso de dónde lo saco? Bueno, aquí tenemos u y b. Vamos a calcular la derivada de cada uno. La derivada de u es igual a lo mismo, ¿sí? Sería lo mismo por... O sea, calculemos la derivada, o sea, la derivada, ¿sí? De esto. Pero con respecto a x, dice acá. Con respecto a x, dice. Entonces esto con respecto a x. Bien, sería prácticamente lo mismo, pero con respecto a x. Derivamos esto, porque es por la regla de la cadena, se vuelve a derivar. Vieron que esto yo ya lo estoy colocando aquí, ¿no? Por, ¿sí? Derivada de esto estoy derivando con respecto a la letra x. Derivada parcial con respecto a x. Entonces, ¿qué hago ahora? Esto con respecto a x, ¿cómo sería? Derivada de menos x. ¿Cuánto me quedaría? Derivada quedaría menos 1. Cualquier otra letra la considero constante. Derivada de una constante es 0. Menos 1 más 0 me da menos 1. Entonces sería multiplicado por menos 1. Perfecto. He calculado la derivada parcial de u con respecto a x. Y lo puse aquí. Más. Sí, vamos a seguir. ¿Más qué? Porque dice más. Derivada parcial pero con respecto a b. De todo esto. De w. ¿Sí? Derivada parcial. Y esto me quedaría seguro 2b. Este sería 0. Este sería 2b. Derivada del primero sería 2b. Por el segundo sin deriva menos, porque es una diferencia, o sea, es un cociente. El primero sin deriva. U al cuadrado más b.
por el segundo derivada. Derivada de esto solamente me importa b. Entonces esto es una constante. Constante 0 menos 2b. Y acá tenemos, entonces sería menos 2b. Partido todo entre el denominador al cuadrado. Bien. Ahora, por la derivada de b con respecto a x. ¿Esto dónde lo saco? Bueno, de aquí. Pero tenés que derivar b con respecto a la letra que pusiste aquí. X. Derivada parcial de esto. ¿Sí? Por eso ustedes lo ven que está inclinadito. Este es derivada parcial. Bien. Es como que ahora derivamos w con respecto a las letras que veníamos derivando. Y ahora derivamos la otra que nos queda. U, por ejemplo. Pero con respecto a una letra nada más. No con respecto a todo. Sino con respecto a una letra nada más. En el otro caso seguro vamos a derivar con respecto a la otra letra. Bien. Entonces sería derivada de b. Entonces agarro b. Pero con respecto a x, solamente importa x. Entonces sería derivada de e elevado a largo es e elevado a largo por... ¿Y esto cuál sería? Me importa x. Entonces sería la derivada de esto, ¿cuál sería? Sería 1 por... Esto es una constante, así que se mantiene. 1 por y me queda solamente y. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Perfecto, hemos calculado derivada parcial de w con respecto de x. ¿Sí? Una derivada parcial. Bien, acá sería derivada parcial, ¿no? Es diferencia. Derivada parcial. Bien. Seguimos y aquí calculamos. Bien, acá ¿qué más podemos hacer? Bien, tenemos aquí menos 2, Bien. Hemos introducido esto que sería menos e a la menos x menos y. Esto está multiplicando a todo esto. Entonces sería, lo podemos introducir acá arriba y acá arriba. ¿Sí? Entonces me quedaría menos 2u por todo. Aquí está ese valor. Y aquí podríamos ir multiplicando, ¿sí? Va, o directamente más fácil, ¿sí? Sería factor común, miren aquí. Arriba en el numerador sería factor común 2u. Y queda todo esto adentro restado, seguro. Y ahí se van a poder anular este con este. Y esto sería multiplicado a todo el numerador. Entonces sería e a la menos... Podemos sacar factor común menos x más u más y. Y este menos 1 es ese que está aquí. Bien, es el cálculo nada más. Abajo queda prácticamente lo mismo. Vamos a hacer lo mismo para esta parte. Vamos a ver qué podemos hacer. Sacamos factor común 2b. Sí, fíjense, 2b podemos sacar 2b. Y aquí solamente nos quedaría esto. Esta parte. Menos menos sería más. ¿Sí? Más todo esto. Más los dos. ¿Sí? Porque este menos lo ponemos ahí. Menos por menos más. Bien. Multiplicado por ¿cuánto? Por e a la x por y. X por y. X por y por y. ¿Sí? Bien, ahí queda. Como los denominadores son iguales, podemos calcular aquí un común denominador. Bien. Ahí está. Tenemos el común denominador y ahora podríamos juntarlo de arriba. ¿Sí? Podríamos o sacar factor común, creo, ¿no? A ver. No se podría sacar factor común. Bien, podríamos juntarlo. Me queda 2 menos 2u y acá queda será menos, tengo menos b sería menos 2b. Por este valor más 2b. Y aquí, bueno, me queda u y u serían 2bcu. ¿Sí? Este con este se va y me queda... Bueno, acá está 2b, ¿no? Y acá me queda e a la x por y, x elevado a y por y. Bien, y acá tenemos entonces calculado. ¿Sí? Hasta el momento ese valor. Podemos seguir operando, ¿no? Podemos seguir. Vamos a ver qué más podemos seguir calculando aquí. Bien, aquí por lo que veo podemos calcular. Bien. Bien, una vez que ya hemos llegado hasta ahí, ya más o menos, sí que no podemos calcular mucho, lo que se hace en el siguiente paso. En vez de u, vamos a reemplazar por el valor de u que nos dieron al principio. U es igual a todo esto. Bueno, o u te puede escribir así también, sacando factor común menos, en sí esto o esto, ¿sí? Ustedes eligen la forma que más les conviene. Y donde veamos b, también por el valor de b que tenemos aquí. ¿Sí? Acá está b. Bueno, una vez que hemos llegado a esta parte, ¿sí? Reemplazamos u por su valor, b por su valor, fíjense. Bueno, acá está seguro elevado al cuadrado. Y aquí, bueno, aquí no está, aquí está b, bien, lo reemplazamos. Aquí hasta u, aquí está reemplazado. Y elevado al cuadrado. Bien, reemplacen. Aquí también u al cuadrado y b al cuadrado. Reemplacen u y b. Perfecto. Ahora, ¿qué más podemos seguir operando aquí?
Miren, aquí esto con esto lo podemos juntar y serían... Bueno, acá te podemos juntar este menos, con este menos sería más 4 positivo. Y este con este lo podemos juntar. ¿Sí? Porque tienen, fíjense, son misma base y sumamos los exponentes. ¿Sí? Serían dos veces el mismo exponente. Menos 2x más y. Bien, ¿qué más nos queda? Y multiplicado por este valor. Y aquí podemos hacer lo mismo. 2 por 2 me da 4. Aquí tenemos dos veces lo mismo. ¿Sí? X e y. Bien, ¿qué más tenemos? Y aquí tenemos e a la menos 2x por y. Esto tenemos aquí y esto tenemos aquí. Bien, y este, acuérdense, este por este sería esto, pero al cuadrado. ¿Sí? Esto por esto. Se suman los exponentes. Exponente, exponente sería dos veces el mismo exponente. Partido todo, bueno, en lo de abajo. ¿Sí? Al cuadrado. Está al cuadrado, no se olviden. ¿Sí? Está al cuadrado. Bien, y después, ¿qué más podemos hacer aquí? Bien, podríamos sacar, creo, factor común. Miren, tengo 4e2xy menos 2x más y. Y acá creo que tenemos lo mismo. Entonces podemos sacar factor común todo eso. Me quedaría aquí, si saco todo, me queda un 1 más y. Bien. Y aquí, bueno, y abajo lo de abajo queda lo de abajo. Y aquí sería el valor de la derivada parcial de w con respecto a x. Vamos a hacer lo mismo ahora, pero vamos a calcular luego la derivada de w con respecto, ya no a x, sino que sería con respecto a y, que sería el mismo procedimiento. ¿Sí? La idea es armar bien esto. ¿Sí? Si lo arman bien, ya el cálculo es sencillo nada más. No se olviden reemplazar u y b cuando ya estén terminando. Donde ya no puedan hacer más cálculo, bueno, ahí empiezan a reemplazar. Y sigan reemplazando y hasta que obtienen el valor. Bien. Bien, aquí vamos a seguir. Ahora vamos a calcular la derivada parcial de w con respecto a la letra i. ¿Sí? Acuérdense que w era todo esto. Bien, ¿cómo sería para armarlo? Primero sería la derivada parcial de w con respecto a una de sus letras y luego con respecto a otra de sus letras. Acuérdense que tenía u y b. Luego aquí este u, vamos a poner aquí derivada parcial de u. Este es b, derivada parcial de b. Bien, y ahora esto lo van a poner aquí. Derivada parcial con respecto a y. Con respecto a y. ¿Sí? Eso es lo único que cambia. Ahora sí tenemos que hacer lo mismo. Bien. Obvio vamos a calcular la derivada parcial de u y derivada parcial de b. Bueno, esto ya lo hemos calculado, así que yo le voy a mostrar dónde están las derivadas. Esto sería la derivada, creo que sería lo mismo del anterior con respecto a u. Y, o sea, copian lo mismo del anterior. Y esta es la derivada con respecto a b de w. ¿Sí? La derivada parcial. Bien, esto es. Y aquí sería derivada de u con respecto a y. ¿Dónde está u? Bien, aquí sí van a tener que cambiar. Aquí está u y aquí está b. ¿Sí? Derivada parcial de u con respecto a qué letra? Y. Hace rato lo hicimos con respecto a x, entonces aquí tienen que tener en cuenta. Con respecto a y. Entonces sería prácticamente todo lo mismo. Por la regla de la cadena vamos a derivar, porque esto es una función el exponente. Derivada con respecto a y. De esa función y con respecto a y. Cualquier otra letra se considera constante. Entonces sería, una constante sería 0 menos la derivada de y, que sí se puede derivar, sería menos 1. Y por eso aquí pongo menos 1. Ahora, aquí te pide derivada parcial de b con respecto a y. Vamos a agarrar b y lo voy a derivar con respecto a la letra y. Entonces sería todo lo mismo porque es e elevado al algo, sería e elevado al algo por la regla de la cadena. Derivada de esto, ¿cuál sería? Cualquier otra letra que no sea i se considera constante. Entonces esta x, obvio que la corro un ratito, quedaría obvio se mantiene la x. Derivada de y es 1. X por 1 me da solamente x, por eso yo pongo x aquí. Bien. Bueno, aquí hacemos todos los cálculos, ¿no? O sea, vamos a hacer prácticamente lo mismo, intentar unir, sacar factor común, si es lo mismo que habíamos hecho anteriormente. Vamos a seguir, ¿sí? Y después introducimos esto. O sea, la idea es que hagan cálculos matemáticos nada más en esa parte. ¿Sí? Ahí lo pueden ver si quieren. Bien, después sacan factor común. Bueno, intentan juntar, ¿sí? Las e con las e, todo así. Luego, en un momento, seguro le va a quedar hasta aquí. Por ejemplo, llegamos hasta aquí. ¿Sí? Y entonces digo, bueno, ya no se puede hacer más. Entonces vamos a reemplazar los verdaderos valores de u
u por su valor. Y los valores de b por su valor. Y nada más. Reemplazamos. ¿Sí? Donde b a u reemplazo por su valor. Donde b a b reemplazo por su valor. Ahora, ¿qué más hacíamos? Luego de eso, y seguimos operando. Obvio que va a quedar en términos de x e y. Bueno, seguimos operando, resolviendo. ¿Sí? Y obvio que llegamos a un resultado final. Y ese sería derivada parcial de w con respecto de y. Es prácticamente re sencillo. Bien, esto lo pueden hacer parecido al anterior. Hagan un cálculo nada más. Una vez que reemplazan u y b, ya quedan en términos de x y de y. Y ahí siguen operando, ¿sí? Hasta donde ustedes ya no puedan más. Y bien, con eso encontramos la derivada parcial de w con respecto a la letra x y derivada parcial w con respecto a la letra y. Así de sencillo. La idea es armar bien, como les digo, la regla de la cadena. Bien, con esto terminamos, ¿sí?, esta parte. Bien, nos vemos en la siguiente clase.